Queridos hermanos y amigos, Shalom para todos y para todas. Deseamos que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, al junto de toda su familia. Como siempre, agradecido del Eterno que nos da la oportunidad de poder compartir con usted y dándole gracias a usted también por la cual usted dedica tiempo de su vida para compartir el conocimiento de la palabra del Eterno. En esta oportunidad, como usted puede ver en su pantalla, queremos hablar acerca de grandes verdades históricas acerca de Jesús de Nazaret. En su idioma original, Yeshua HaNotzri, Jesús de Nazaret. Queremos hablar de manera histórica, porque teológicamente tenemos mucha información. Cuando hablamos de teología, es un pensamiento, es una reinterpretación que desde ya antes de que terminara el siglo I, el año 100, ya había nacido, venía creciendo, venía fortaleciéndose, porque luego que Yeshua muere, comienzan entonces aproximadamente 30 o 40 años después, personas comienzan a escribir acerca de Yeshua, pero personas que no conocieron a Yeshua, que no fueron discípulos de él, que no anduvieron con él, que no le conocieron personalmente. Y cuando hablamos de estas personas, estamos hablando directamente de los personajes que conocemos a través de los evangelios. Obviamente los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, que es la Biblia cristiana. En el orden escrito, tal y como están, está primero Mateo, luego Marcos, después Lucas, después Juan. Sin embargo, Mateo no fue el primer evangelio escrito, sino Marcos. Pero hay un problema, y es que Marcos no conoció a Yeshua, no anduvo con Yeshua, no fue discípulo de Yeshua. Entonces Marcos, para escribir, tiene que comenzar a buscar información acerca de Yeshua. Y ese es el primer evangelio que tenemos. El cristianismo como tal, este su servidor se lo dice por experiencia. Duré aproximadamente unos 17 años en el cristianismo como evangélico pentecostal. Y en honor a la verdad, el evangelio que menos se lee es el evangelio de Marcos. Y en honor a la verdad, históricamente hablando, es el evangelio más confiable que tenemos. Mateo, para poder escribir, tuvo que valerse de Marcos, de los escritos de Marcos. De Lucas ya ni hablar. Pero de Juan, que es el 4º evangelio, mucho menos. Porque Juan ya, posiblemente en el año 90 al año 100, después de Yeshua, después de nuestra era, es cuando comienza entonces a escribir de una manera gnóstica, desde un punto de vista gnóstico, con una teología ya muy pensada, muy reinterpretada, comienza a presentar a Yeshua como Dios. Y por eso es que usted ve que Juan comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Está llevando a Yeshua al nivel Dios. O sea, directamente Juan dice en sus escritos que Yeshua es Dios. El cristianismo, obviamente, tomando esta idea, es la idea que brinda al mundo, comenzando por Roma. Roma se encarga de ofrecer, de brindar, de presentar al mundo no ya un Yeshua judío, no ya un Jesús de Nazaret,
sino un Jesucristo o un Cristo. O sea, en vez de crear o de brindarle al mundo la persona, Roma toma a esta persona y de esa persona, que es Yeshua, crea un personaje al cual hoy en día conocemos como Jesucristo o como Cristo. Obviamente los romanos, que no eran tan ignorantes, estaban conscientes de que ellos habían crucificado a ese judío. Un judío que predicó, que fue muy celoso de la Torá, un siervo del Altísimo, que dio testimonio de que fue un hombre justo, pero lamentablemente Roma lo crucificó, lo condenó y le dio muerte. Ese judío, Roma no quiso presentarlo al mundo porque si lo presentaba, iba a presentar un judío fracasado. En honor a la verdad, esto fue lo que ocurrió. Ahora bien, Roma, de manera inteligente, toma de este Yeshua, el fracasado, el que crucificamos, el que le dimos muerte, y vamos a crear de él un personaje para presentarlo al mundo, porque algo tenemos que hacer. Roma ya había adquirido creencias, costumbres, religiones de otras culturas y comienza a crear de Yeshua, como ya hemos dicho, un hombre que está al nivel de Dios o que es Dios directamente, y comienza a ordenar ciertos escritos en los evangelios y comienza a reorganizar una historia compuesta, preparada por Roma, en donde Roma mete o introduce filosofía, mitología, cuentos, y comienza a crear un sinnúmero de escritura y comienza a adaptarla a lo que hoy en día nosotros tenemos como evangelio. De hecho, cuando usted se va a Mateo y a Lucas y lee allí la historia del nacimiento y de la niñez de Yeshua, esto no es historia, esto es mitología. O sea, en buen español o en buen castellano, lo que le quiero decir es que todo lo que el Nuevo Testamento habla acerca de Yeshua, de su nacimiento y de su niñez, no es histórico, no es cierto. Fueron leyendas mitológicas de otros personajes que se crearon en la historia y que la adaptaron a la historia de Yeshua y le cambiaron los nombres, obviamente, y le pusieron Jesús o Jesucristo o Cristo. Usted busca en la historia, a nivel de leyenda, a nivel de mitología, y se va a encontrar con otros personajes que también murieron y resucitaron, y que su nacimiento también fue parecido al nacimiento de Yeshua. Entonces, Roma lo que hace es que comienza a recolectar todas esas informaciones legendarias y mitológicas, le cambia el nombre y se la adapta al personaje de Jesús, y eso es lo que nosotros hoy en día tenemos: un Jesús que es Dios, un Jesucristo, un Cristo que es Dios. Por lo tanto, vemos que toda la influencia de los evangelios y de los escritos que conocemos de Rav Shaul, a quien usted conoce como el apóstol Pablo, todas están inclinadas a este Jesús nivel Dios. Y eso es lo que cree hoy en día todo cristiano. De hecho, el movimiento mesiánico que se está levantando hoy en día, que hay muchos cristianos que están saliendo del cristianismo y están ingresando al mesianismo, pero que es lo mismo en realidad.
El mesianismo maneja un poquito más de información teológica. Ya no le llama Jesús, sino Yeshua. Comienza a llamar correctamente los nombres de las personas, pero la teología realmente es la misma, porque el mesianismo también cree que Yeshua es Dios. El problema está en que Yeshua nunca dijo que Él era Dios. Sus verdaderos discípulos nunca dijeron que Él era Dios. De hecho, los 4 evangelios que tenemos, que usted lo ve con nombre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos no fueron discípulos de Jesús. De hecho, no conocieron a Yeshua. No lo conocieron. Entonces, esos 4 evangelios que tenemos, que es una recopilación de diferentes escrituras con diferentes escritores, se formaron, se organizaron y a cada uno de ellos se le dio un nombre, que es el nombre por el cual lo conocemos hoy. Pero el Evangelio de Marcos, su escritor en realidad no se llamaba Marcos. El de Mateo, el de Lucas, el de Juan, en realidad esos no eran los nombres verdaderos. Entonces viene la pregunta, ¿en quién vamos a creer? Porque el cristianismo tiene al 100% seguro de que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. El cristiano cree que todo lo que dice el Nuevo Testamento es cierto. El cristiano cree que todo lo que Pablo enseñó es cierto. La pregunta es, ¿en verdad lo dijo Pablo? Su nombre original era Shaul, pero Roma también le cambió el nombre a Pablo. No todo lo que Pablo dijo, en primer lugar, era cierto, y no todo lo que el Nuevo Testamento dice que lo dijo Pablo tampoco es cierto. O sea, cuando el apóstol dijo en una ocasión que toda la palabra es inspirada por Dios, que está en el Nuevo Testamento, él estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no existía. El Nuevo Testamento es una recopilación de datos que duró cientos de años para crearse y canonizarse y conocerse entonces como Nuevo Testamento, que es lo que conocemos hoy. Entonces, mis amados hermanos y amigos, hablar de Jesús de Nazaret es hablar de una persona que fue real, un hombre, un maestro, en su idioma hebreo, un rabí, un gran profeta. Pero cuando hablamos de Jesús o de Jesucristo, estamos hablando de un personaje que no existió, que no es real, pero que sí es un personaje creado por Roma. Obviamente a Roma no le convenía presentar a un Jesús muerto, crucificado, derrotado, que murió en el intento de llevar a cabo un propósito extraordinario. Entonces Roma creó un personaje y lo ha dado al mundo como un personaje victorioso que está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, y que regresará de hecho a reinar en la tierra. La pregunta es si Yeshua verdaderamente resucitó, históricamente hablando. Si Yeshua verdaderamente resucitó, ¿por qué no comenzó a reinar luego que resucitó? ¿Por qué tener que irse al cielo para tener que volver en un futuro en donde van ya 2000 años y no ha regresado? Y lo decimos a nivel histórico, lo estamos diciendo a nivel histórico. No queremos quitarle mérito a Yeshua, ni mucho menos a Dios, al Eterno. Por esto y por más, entonces, mis queridos hermanos y amigos, repetimos una vez más, lo que nosotros vamos a presentar es de contexto histórico, no teológico. Porque la teología es una cosa, pero la historia es otra. La teología trata de buscarle la quinta pata al gato. Y cuando dice que le encuentra la quinta pata al gato,
dice que la quinta pata es la cola del gato. Pero la historia dice, no, el gato no tiene una quinta pata. Eso es una cola, no es una pata. Entonces, me parece que dentro del cristianismo, y con respeto lo digo, nos han hecho creer que el gato tiene 5 patas. Y no tiene 5, tiene 4 y una cola. Es por esto, mis amados, que este su servidor ha tratado de buscar la verdad de manera histórica, no de manera teológica ni de manera filosófica. La filosofía y la teología van de la mano, son hermanas, hermanitas las dos. Pero la historia es otra cosa. La historia te muestra la realidad, lo que es real, lo que es verídico. Y la historia es el fundamento de lo que nosotros hablamos, y en esta oportunidad, una vez más, vamos a hablar acerca de la verdad. Por eso le recordamos que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, active la campanita de notificaciones. Después que usted le da a suscribirse, ahí mismo le presenta una campanita. Active esa campanita de notificaciones para que le puedan llegar automáticamente nuestros estudios. Y comparta nuestros estudios con toda la persona que usted desee. Compártalo con sus amigos, con sus hermanos de congregación, con su familia. Compártalo con todos para que todos podamos llegar al conocimiento correcto en cuanto a la palabra del Eterno se refiere. Y todo lo que nosotros decimos, amados, permítame decirle, antes de iniciar, permítame decirle que todo lo que nosotros decimos está sujeto a investigación. Investigue todo lo que decimos, todo lo que usted escucha de parte de nosotros, investíguelo, busque, pregunte, estudie, analice. Nosotros no queremos infundirle a usted algo que usted no quiera. Nosotros no queremos que usted crea lo que nosotros creemos. Eso sería manipulación. Lo que queremos es instarle, motivarle a que estudie, busque, investigue. La historia está ahí. No se lleve de nosotros. Pero tampoco no le diga amén a todo lo que usted escucha a través de un micrófono. No todo lo que se dice a través de un micrófono es cierto. No todo lo que se enseña desde el púlpito o desde el altar es cierto. No todo lo que se enseña en la escuela bíblica es cierto. Para eso está la historia. Bien, mis amados, entonces vamos a iniciar y vamos a leer lo siguiente. Mire qué dice acá. Históricamente no existe la probabilidad de que cualquier persona en el mundo presente con argumento serio y confiable la inexistencia de Jesús de Nazaret. Todo el mundo sabe que Jesús de Nazaret, el Jesús judío, existió. No hay forma alguna de que una persona en el mundo presente muestra de que Jesús no existió. Ni siquiera los judíos mismos, que en su gran mayoría no lo han reconocido como el Mesías. Pero una cosa es de que los judíos no hayan reconocido a Yeshua como el Mesías, y otra cosa es que no reconozcan de que Yeshua realmente sí existió. Entonces muchos cristianos dicen, no, porque los judíos no aceptan a Jesús, porque los judíos no aceptan a Cristo. Obviamente no lo van a aceptar. Al menos el Cristo que usted como cristiano predica, los judíos difícilmente lo van a aceptar. Porque permítame decirle, en honor a la verdad, que Yeshua, el Jesús Nazareno, no cumplió con los requisitos de Mesías. Al menos
el Mesías que Israel esperaba. Ese Mesías, para los judíos, no ha llegado. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que si Yeshua fue judío, nació en medio de los judíos, vivió como judío, murió como judío, los judíos no lo reconocen como Mesías, pero viene Roma y le presenta al mundo diciéndole: ese Jesús que los judíos rechazaron, ese es el Mesías. Los judíos se equivocaron. Y eso es lo que nos han presentado. Esa es la teoría que le han vendido al mundo. Entonces, mis amados hermanos y amigos, no existe la posibilidad de que alguien en el mundo, en el planeta Tierra, pueda negar la existencia de Jesús. Nadie puede decir que Jesús de Nazaret no existió. Pero sí existe científica e históricamente todas las pruebas para negar la existencia de un Jesucristo o de un Cristo repensado teológicamente e inventado por la religión del cristianismo. O sea, Jesús de Nazaret sí existió. El Jesús judío sí existió. Ese que era celoso de la ley sí existió. Ese que era rabino, ese que era profeta, sí existió. Pero el Jesucristo o el Cristo que el cristianismo presenta, que lo presenta a nivel Dios, diciendo que Cristo es Dios, históricamente ese Cristo no existió. Que usted quiera creerlo, ese es su problema, es su decisión y yo se la respeto. Pero históricamente, ese Jesús o ese Cristo que muchas veces presentan los evangelios y que muchas veces presenta Pablo, ese Cristo no existió. De hecho, mire lo que vamos a leer acá. Observe, por favor, lea conmigo si es tan amable. Leamos juntos. Mire qué dice. Es imprescindible tomar en cuenta el idioma griego, pero con un trasfondo hebreo. ¿Para qué? Para poder entender lo que dicen los evangelios, la cual fueron escritos a partir del año 60 o 70 después de Cristo, y que los 4 evangelios están escritos bajo la teología del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Obviamente, para nosotros saber históricamente acerca de Jesús de Nazaret, de Yeshua, el judío, es imprescindible tomar en cuenta el idioma griego. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento que nosotros tenemos, que es la Biblia cristiana, está escrita en griego. Pero hay un problema. Y es que aunque fue escrita en griego, sus personajes no eran griegos. Sus personajes, sus protagonistas, eran judíos, con una cultura hebrea, no griega. Pero los teólogos cristianos hoy en día dicen, y lo confirman, de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Exacto, perfecto. Ahora bien, los que escribieron originalmente los escritos, ¿escribieron en griego en realidad? Quizás usted teológicamente o históricamente viene a decirme que para el tiempo de Yeshua el idioma original, quizás usted como cristiano teológicamente viene a demostrarme históricamente que para el tiempo de Yeshua los judíos, o más bien el idioma universal era el griego. Excelente. No le voy a discutir eso. Pero el idioma oficial para hablar de la Torá y en cuanto a la palabra del Eterno no era el griego, era el hebreo. Y en algunos casos el arameo. Entonces cuando viene Yeshua, de hecho los mismos judíos estaban helenizados en su gran mayoría. Pero el idioma oficial de la Torá, el idioma oficial que se usaba para enseñar la palabra del Eterno,
era el hebreo. Entonces conocemos un Nuevo Testamento que fue escrito en griego, pero con un trasfondo hebreo, con una cultura hebrea. Para poder entender lo que dicen los evangelios, obligatoriamente tenemos que conocer el griego, pero con un trasfondo hebreo, la cual, esa escritura o esos evangelios, fueron escritos a partir del año 60 o 70 después de Cristo. Yeshua murió en el año 30. Marcos, que fue el primer evangelista que escribió, no Mateo, sino Marcos, escribió entre el 60 y el 70, 30 o 40 años después. ¿Sabe usted todo lo que puede pasar en 30 o 40 años? Y más aún que Marcos no conoció a Yeshua, no era discípulo de Yeshua. Para Mateo escribir, tuvo que copiar de Marcos. De Lucas ni se diga, pero de Juan mucho menos, porque Juan ya es quien presenta a Yeshua como Dios. Y estos 4 evangelios están influenciados por una teología paulina, o más bien por la teología de Pablo, el primero que escribió de lo que conocemos hoy en día como Nuevo Testamento fue Rav Shaul, a quien usted conoce como Pablo. No fue Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. El primero que escribió de todos fue Rav Shaul, el apóstol Pablo, y escribió la primera carta a los tesalonicenses. De hecho, el cristianismo conoce 14 cartas en el Nuevo Testamento que se le atribuye a Pablo, por lo tanto, el cristianismo le llama las 14 cartas paulinas. El problema es que Pablo no escribió 14 cartas. Pablo escribió solo 7 cartas. Las otras 7 cartas son de escritores anónimos que hasta el día de hoy no se conocen. Probablemente se cree que eran discípulos de Pablo. Entonces el primero que escribe es Pablo. Luego los evangelistas, los 4 evangelios que conocemos, cuando ellos fueron a escribir, escribieron bajo la teología de Pablo. ¿Y quién era Pablo? Un hombre de Tarso, de Turquía, que se convirtió al judaísmo, se hizo judío, pero que tampoco conoció a Yeshua. Simplemente dice que tuvo una experiencia después que Yeshua había resucitado, pero que la primera experiencia no la cuenta él en los evangelios, la cuenta Lucas a través del libro de los Hechos. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿O en quién vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer? Tenemos que buscar la historia para saber qué fue lo que pasó en realidad. ¿Comprende usted lo que hemos venido diciendo hasta aquí? Si no ha comprendido, pues déjenos su comentario y tan pronto nos sea posible, le podemos dar la respuesta que usted desea, la que sea necesaria para borrar de su mente cualquier inquietud o cualquier confusión que haya en su mente. Le recordamos una vez más, los estudios que nosotros brindamos a través de este canal Conozca la Verdad son estudios basados en la historia, de manera histórica, de manera académica, de la forma en cómo se pueden comprobar las verdades o la veracidad de los hechos, de los acontecimientos históricos que se encuentran en nuestra Biblia. Miren, mis amados, vamos a mostrar algunos puntos importantes acerca de Yeshua de Nazaret. Por lo tanto, es importante que usted siga concentrado y no se pierda de lo que queremos compartir. Si usted no está de acuerdo, pues pregunte. Porque muchas personas, en vez de preguntar, lo que hacen es que comienzan a contestar mal, comienzan a insultar. De hecho, muchas personas dicen que yo soy un falso profeta, que soy un falso maestro, que soy un anticristo.
muchísimas veces me han enviado al infierno. Bueno, se le respeta a cada quien, pero por favor, respétenos, porque lo que decimos lo decimos con base y con fundamento histórico. Nuestra intención no es quitarle mérito a Yeshua, no es quitarle mérito a Jesús, mucho menos quitarle mérito al Eterno, a nuestro Padre Celestial. Así es que pise tierra y concéntrese en lo que estamos. Amén. Bien, con respecto a Yeshua, su nacimiento fue aproximadamente en el año 6 antes de Cristo. ¿Cómo así? Bueno, el cristianismo cree que Jesús nació en el año 0 de nuestra era común. Otros teólogos que han estudiado un poquito más creen y enseñan que Jesús nació aproximadamente en el año 3 antes de Cristo. Sin embargo, históricamente está comprobado que Yeshua nació aproximadamente entre el año 6 o el año 7 antes de Cristo, antes de nuestra era común. ¿Por qué? Sencillo. Históricamente está comprobado que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Y en el Nuevo Testamento tenemos un relato donde dice que Herodes en una ocasión mandó a matar los niños que tenían de 2 años hacia atrás, porque se había enterado de que había nacido Yeshua, a quien anunciaban ya como rey de los judíos. Obviamente, si Herodes el Grande murió 4 años antes y mandó a matar a los niños de 2 años, se supone que Yeshua tenía entonces mínimo 6 años de edad. Esa es una de las sencillas razones históricas por la cual creemos que Yeshua nació en el año 6 o 7 antes de nuestra era. No hay que buscar mucha información, usted simplemente se va a la historia y la historia misma le va a presentar a usted la veracidad de las cosas. La teología dice otra cosa, porque la teología es un sistema separado de lo que es la historia, ¿sí? Entonces, ¿es mala la teología? En cierto sentido no es mala, porque la intención de la teología es tratar de conocer a Dios a través del pensamiento, de lo que alguien pueda interpretar a través de la escritura. Pero la historia es mucho mejor, porque la historia no vacila, la historia no piensa, la historia no interpreta ni reinterpreta. Bien, mis amados, continuemos entonces. El segundo punto con respecto a Yeshua es que Yeshua creció en Nazaret. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta dónde nació Yeshua. Los evangelios dicen que fue en Belén. Esto es un escrito o una escritura posterior en donde se introdujo allí tratando de formalizar de una mejor forma la historia de Yeshua, hablando ya de lo que es el Cristo o de lo que es Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo, Cristo, que es un personaje griego, helenístico, presentado por Roma al mundo. Entonces, no existe un dato que especifique o que aclare hasta el día de hoy dónde específicamente nació Yeshua. Ahora bien, sabemos históricamente que creció en Nazaret. De hecho, si Jesús nació en Belén, ¿por qué no se le llama Jesús de Belén? Se le llama Jesús de Nazaret. Entonces por algo es. Próximo punto sobre Yeshua. Yeshua pertenecía a una familia grande o a una familia numerosa en donde tenía tanto hermanos como hermanas. Y los evangelios, de hecho desde el mismo primer evangelio de Marcos, lo especifica. En una ocasión Yeshua andaba por algún lugar y vieron unas personas que dijeron: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Yeshua ben Yosef, en hebreo. ¿Acaso no están sus hermanos y sus hermanas con nosotros?
Yeshua tenía hermanos y pertenecía a una familia numerosa. Se cree que mínimo tenía 2 hermanas. Lo que pasa que la Biblia, históricamente hablando, para aquellos tiempos, y más en las escrituras, no se registraban mucho las mujeres, porque la mujer no tenía en sí un gran valor como lo tiene hoy en día, y esperamos de que la mujer todavía siga cobrando y recuperando el valor que merece ante la sociedad. Pero para los tiempos de Yeshua la mujer no tenía ningún valor. La mujer simplemente era un instrumento para el hombre tener hijos, simple y sencillamente. Próximo punto acerca de Yeshua. Yeshua fue plenamente judío y uno de los rabinos más celoso en cuanto a la ley mosaica. Para el tiempo de Yeshua habían varias escuelas. Estaba la escuela de Hillel, estaba la escuela de Shammai, que eran las 2 escuelas principales. Obviamente la manejaban los fariseos, los saduceos. Dentro de ellos había más rabinos. Pero ninguno de ellos fue tan estricto como Yeshua en cuanto a toda la ley, en cuanto a toda la Torá. De hecho, la ley mosaica, mal llamada ley mosaica o ley de Moisés, que no debería llamársela así porque la ley no era de Moisés, la ley era del Altísimo, la ley era del Eterno. El Eterno fue quien la dio a Moisés para que Moisés la diera al pueblo. Pero hablando acerca de la ley mosaica o de la ley de Moisés, uno de los mandamientos decía que el hombre, para identificarse o para que se reconociera como pecador, tenía que encontrarse en el acto mismo de adulterio, o sea, teniendo relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa. Pero Yeshua viene ahora y dice, no es así. Yo te digo a ti que si en tu pensamiento y en tu corazón tú deseas, codicias a una mujer que no es tuya, ya tú eres un adúltero, ya tú eres un pecador. O sea que Yeshua no vino a poner la cosa fácil, vino a ponerla mucho más difícil todavía. Porque en aquel entonces el pecado era algo que se podía manifestar, que se podía ver. Yeshua viene y dice, no es así. El pecado, desde que ya está dentro de ti, tú eres un pecador. Tú no tienes que hacer para ser un pecador. Simplemente compensarlo, ya lo eres. Continuamos entonces, mis amados hermanos y amigos. Yeshua fue enseñado por Juan el Bautista. Esto es muy importante acá. Porque aunque el cristianismo habla de Juan el Bautista, pero habla muy poco de él y le da muy poco valor a Juan el Bautista. Sin embargo, históricamente Juan, en su tiempo, en su época, fue más grande que el mismo Yeshua. De hecho, la Biblia misma nos dice que Yeshua fue donde Juan para ser bautizado. Obviamente, el que bautiza debe ser más grande que el bautizado. Yeshua tuvo que ir donde Juan. Yeshua fue discípulo de Juan, fue enseñado por Juan, de hecho. Bien, continuamos entonces. Otro punto importante acerca de Yeshua. Yeshua escogió a sus discípulos, no que los discípulos los hayan escogido a él. En aquel entonces se usaba por costumbre que el discípulo era quien elegía al maestro, elegía a quien lo iba a enseñar. En este caso, Yeshua rompe con el paradigma y él es quien los elige a ellos. Otro punto sobre Yeshua es que Yeshua se identificó como profeta, no como hijo de Dios. Jamás. Nunca jamás. La interpretación, el pensamiento teológico de decir que Yeshua es Dios no es más que un pensamiento tardío, una reinterpretación tardía que no pertenecía a Yeshua. Él nunca dijo que era Dios. De hecho, él sí dijo en una ocasión que el profeta no tiene honra sino en su propia tierra o en su propia casa. O sea, él se autoproclamó profeta. Él sabía que era un profeta y los judíos como tales lo tenían a él como profeta. Todavía en el Evangelio de Lucas, cuando habla acerca de los dos
varones que iban camino a Emaú, en donde dice que Yeshua, después de haber resucitado, se le presentó, según el relato. Cuando ellos le contestaron a Yeshua, que le dijeron: ¿acaso no sabes tú lo que ha pasado en la ciudad de Jerusalén? ¿No sabes tú lo que le hicieron a Yeshua, un gran profeta entre nosotros? Lo conocían como profeta, nunca como hijo de Dios. El término, ya que aparece en el Nuevo Testamento como hijo de Dios, no es más que un pensamiento tardío, teológico, que perteneció a otro tipo de gente, de otra cultura, en este caso, los romanos. Bien, mis amados, continuamos. Jesús o Yeshua usó un lenguaje caracterizado por el pueblo y enseñaba en parábolas. Todo lo que Yeshua enseñaba no estaba fuera de lo común. Otros también hablaban en parábolas. De hecho, muchas frases que Yeshua dijo no eran propias de él, ya otros maestros la habían dicho. Por ejemplo, en aquella ocasión cuando Yeshua dijo que el hombre no había sido creado para el sábado, sino que el sábado había sido creado para el hombre. Eso no fue original de Yeshua. Eso fue original de Hillel, uno de los maestros más reconocidos en aquel entonces. Entonces hay muchas cosas que Yeshua dijo que ya los judíos como tal lo habían escuchado y lo conocían. Él no decía nada extraño. Su predicación fue centrada en el reino de Dios. Esto es muy importante también que usted lo sepa, porque Yeshua habló acerca del reino de Dios, predicaba acerca del reino de Dios, pero nunca dijo cómo es el reino de Dios. Él comparaba al reino de Dios con una semilla de mostaza, con muchísimas cosas, pero nunca explicó qué era en realidad el reino de Dios. Más bien, él cuando predicaba, él decía: convertíos y arrepentidos, porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El mensaje de Yeshua fue solo y exclusivo para las ovejas de Israel. El Israel que se conoce hoy en día es prácticamente insignificante para el Israel que existía en aquellos tiempos, por ejemplo, como en el tiempo del reinado de David. Luego de David viene Salomón, su hijo. Luego de Salomón viene entonces Roboam, el hijo de Salomón. Y ahí es donde se divide entonces, se separan las tribus. 10 tribus se separan de las 12. Y es lo que conocemos bíblicamente como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, obviamente, Israel o Efraín. Yeshua viene con el propósito de restaurar a Israel, ese Israel perdido, ese Israel que se descarrió, que se apartó, que se separó de la Torá. Cuando en el Evangelio dice: porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ahí no está hablando del mundo, no está hablando de nosotros, está hablando de los israelitas. Entonces Yeshua vino específicamente con la intención de restaurar, de crear una nueva relación entre el reino del norte y el reino del sur. En otras palabras, entre Israel y Judá. Es por eso que usted ve que Yeshua no salió de Israel a predicar. Shaul sí lo hizo, Pablo. Pablo fue a distintos lugares a predicar porque Pablo tenía una visión diferente. Yeshua se enfocó solamente en su gente, en su raza, en los judíos. Tanto así que el Nuevo Testamento narra que una mujer que no era judía, no era israelita, fue donde Yeshua a pedirle un favor, un milagro, y Yeshua le dijo: mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Literalmente Yeshua le dijo perra a esta mujer. Se escucha fuerte, lo sabemos, pero Yeshua era judío y no quería nada con otras personas que no fueran judíos. El Nuevo Testamento narra de que fue un centurión, un soldado romano que era jefe, fue donde Yeshua le dijo: mi hijo está grave. Pero solamente di la palabra
porque él sabía que Yeshua era judío y no iba a entrar en la casa de un gentil. Entonces Yeshua vino con la intención de predicarle solamente a los israelitas, que era la casa perdida. Cada vez que usted lee la parábola del hijo pródigo, está haciendo alusión a Israel, a ese hijo que se apartó. Cada vez que usted lee la parábola de la moneda perdida de la viuda, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de la oveja perdida, muchísimas parábolas, la mayoría de las parábolas que Jesús enseñaba, las enseñaba haciendo referencia directa al reino del norte y al reino del sur. Nunca enseñó nada en absoluto en cuanto a otro tipo de personas de otra nación. Nunca jamás. Bien, continuamos entonces, mis amados. Ya casi estamos terminando, faltan algunos puntos ya para darle fin a este análisis histórico. Su estilo religioso se inclinaba más al fariseísmo. ¿Sabía usted que Yeshua probablemente era fariseo? Lo que pasa es que el cristiano que no conoce, que no ha estudiado, cuando escucha la palabra fariseo, cree que está haciendo referencia directa a un hipócrita, a un traicionero. No. En el tiempo de Yeshua existían 7 tipos de fariseo. Ahora yo le hago la pregunta: ¿en cuáles sinagogas enseñaba Yeshua? ¿De quiénes eran esas sinagogas? ¿No eran las sinagogas de los fariseos? ¿Contestó? Bien, otra pregunta. Usted como cristiano, si es pastor en una iglesia, en una congregación, ¿invita usted como cristiano a un testigo de Jehová a predicar en su iglesia? ¿A enseñar en su iglesia? No. ¿Por qué? Porque tienen doctrinas diferentes. Si Yeshua enseñaba en las sinagogas de los fariseos, ¿por qué era? De hecho, en ciertos aspectos, como ya hemos dicho, Yeshua era tan estricto que muchas veces era más estricto que los mismos fariseos. Lo que pasa es que los fariseos habían distorsionado la palabra, habían distorsionado los mandamientos, habían agregado mandamientos, habían quitado mandamientos que el Eterno constituyó. Ellos lo habían quitado y habían puesto mandamientos de ellos. Era lo que en ese entonces se le conocía como las tradiciones de los ancianos. Lo conocemos hoy como mandamiento de hombre también, en hebreo takanot. Pero Yeshua, lo más probable es que era fariseo, porque él, de hecho los fariseos iban donde él. José de Arimatea era fariseo, Nicodemo era fariseo. Los mismos fariseos los invitaban a su casa a compartir. Entonces no eran enemigos. Bien, continuamos entonces. Yeshua realizaba muchos milagros. Era un experto orando por los enfermos y sanando a los enfermos. Era un experto en exorcismo, sacando demonios de las personas. Ahora bien, en el Nuevo Testamento aparecen algunos milagros que se le atribuyeron a Yeshua, pero que Yeshua no los realizó, ni tampoco sucedieron en la realidad de la historia. Algunos milagros que aparecen allí presentando a Yeshua que violaba las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, como en el caso del milagro aquel de la tempestad, cuando dice que Yeshua calmó la tempestad. Cuando dice que Yeshua multiplicó los panes y los peces. No hay pruebas históricas de que esto fuera real. Hablando de este relato más bien, de la multiplicación de los panes y los peces, que es un escrito tardío que se agregó al Nuevo Testamento, se adjudicó allí para relacionar a Yeshua con uno de los antiguos y grandes profetas que habían existido en Israel. ¿Se acuerda que el profeta Eliseo, uno de los profetas mayores, multiplicó la harina? Entonces probablemente estaban comparando a Yeshua con uno de esos profetas, específicamente con el profeta Eliseo, porque a Yeshua lo tenían como profeta. Cuando Yeshua preguntó en una ocasión a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre?
Ninguno contestó allí que alguien creía que él era Dios o el Hijo de Dios. Bueno, hay algunos que dicen que tú eres Juan el Bautista, que resucitó de entre los muertos. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de esos profetas que resucitó. Yeshua no estaba fuera de lo normal. No era un híbrido, como presentan y dicen los cristianos, que Yeshua era 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? 100% hombre y 100% Dios. Que Dios se encarnó. ¿Cómo se explica eso? Se puede explicar dentro de la teología, pensamiento, reinterpretación, pero no dentro de la lógica, ni de la ciencia, ni mucho menos de la historia. Entonces, ¿en quién vamos a creer? Esta pregunta no estaría de más siempre decirla, porque es que los cristianos creen en la Biblia a ojo cerrado, sobre todo en el Nuevo Testamento. No porque la Biblia lo dice, está ahí, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero la Biblia no fue Dios que la escribió. Algunos hombres fueron inspirados por Dios, pero vamos a ver en qué contexto. Vamos a ver cómo vivían aquellos hombres, cuál era su estilo de vida, cómo ellos veían las cosas, qué conceptos tenían. Muy diferente a estos tiempos en donde nada es igual. Pensamos diferente, hablamos diferente, las situaciones son diferentes, los acontecimientos son diferentes. Tenemos que tratar de estudiar la Biblia conforme a su historia, tratar de entender cómo vivían aquellos hombres que escribieron, para poder entender entonces el contexto. Bien, otro punto importante acerca de Yeshua es que Yeshua fue de Galilea a Jerusalén a celebrar Pesaj, a celebrar la Pascua, o lo que se conoce en el cristianismo como Santa Cena. O sea, él no fue a Jerusalén para morir como lo presenta el Nuevo Testamento y como nos enseñan los cristianos. Yeshua realmente no sabía que iba a morir en Jerusalén. Aunque él sí sabía que muchos profetas lo habían asesinado en Jerusalén, pero él no sabía que iba a morir en Jerusalén, porque él fue con un propósito y fue de restaurar a su país, a su nación, y no lo había logrado todavía. Entonces a Yeshua lo toman, lo ejecutan, intentando lograr un propósito en el cual no lo llevó a cabo. Históricamente estamos hablando, no teológicamente, porque la teología le ha buscado otra canción, otra música, y es lo que le ha presentado al mundo, y todo el mundo lo cree. Vamos a leer la historia. De hecho, lo que yo le estoy enseñando, lo que le estoy diciendo, esto no le quita mérito a Yeshua, tal y lo que era él, y como era él, obviamente. Porque es lógico que históricamente, lógicamente, Yeshua o Jesús no es Dios. ¿No es cierto? Eso está dentro de la teología, no dentro de la historia. Entonces Yeshua fue a Jerusalén no a morir, sino a celebrar. Es por eso que cuando el Nuevo Testamento dice que estaba en el madero clavado, él dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. La teología cristiana no lo presenta como que Yeshua estaba intercediendo por el perdón de sus enemigos. No. Yeshua está clamando al Padre diciendo: perdónalo porque ellos no saben lo que están haciendo. O sea, me están matando. Yo vine con un propósito, pero me están matando. No saben lo que hacen. Continuamos, mis amados. Ya estamos terminando, no se me desespere. Yeshua fue arrestado y ejecutado por cuestión sociopolítica, en otras palabras, por sedición. Roma decidió ejecutar a Yeshua por sedición, porque obviamente los discípulos y otros decían: Él es el Mesías, Él es el Rey de Israel. Cuando Roma, que era la potencia y que tenía a Israel subyugado, escucha estas versiones, dice: este hombre es un enemigo, hay que salir de él. Yo podría darle más detalles de cada uno de estos puntos, lo que pasa es que el tiempo es limitado y no quiero cansarle. Pero si usted queda con alguna duda, por favor, déjenos su comentario y con mucho gusto le vamos a demostrar históricamente lo acontecido, de manera verídica, no como nos los han contado a nosotros.
Bien, ya para terminar entonces, tratando de hacer un breve resumen de lo que brevemente he hablado, ¿volverá Jesús? ¿Cuándo volverá Jesús? El Nuevo Testamento nos los presenta como que resucitó al tercer día. La pregunta es, si Yeshua resucitó, ¿por qué no comenzó su reinado de una vez? ¿Por qué tuvo que irse al cielo para dejar a todo el mundo con una esperanza de regresar en donde ya han pasado 2000 años y no ha regresado? Todos murieron con la esperanza de que Él regresaría, aparentemente según el Nuevo Testamento. Para Rav Shaul, el apóstol Pablo, Yeshua estaba ya a la vuelta de la esquina. Por eso es que en el libro de los Hechos, en el principio, usted ve que ellos comienzan a vender todo lo que tenían, porque Yeshua venía ya. El mundo se iba a acabar. Yo lo dejo con esta incógnita, lo dejo con estas preguntas. Repito, si usted desea dejarnos un comentario, hacernos una pregunta, escríbanos a nuestro canal y con mucho gusto le vamos a responder. Yo voy a dejarlo ya hasta aquí para no cansarle, mis amados. Deseo que ustedes hayan podido aprender algo con lo que les he compartido de manera histórica, no de manera teológica. Así que por favor, considéreme, téngame paciencia y estudie y analice todo lo que usted ha escuchado. Así que agradezco su tiempo. Gracias por todo. Que el Eterno les bendiga a todos. Pronto, si el Eterno nos permite, estaremos nuevamente por aquí. Así es que, Shalom.